Caminar en el amor. Fundamentos de la moral católica. Con el padre Óscar Martínez. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes de Radio María. Cuando se inicia este martes 10 de febrero del año del Señor 2026, iniciamos una nueva singladura del programa Caminar en el amor, fundamentos de moral católica. Un programa que nos ayuda a reflexionar sobre esa dimensión moral de nuestra vida como creyentes. Desde el pasado mes de noviembre estamos dedicando una serie de programas, hoy concluiremos, a la última exhortación apostólica del Papa León XIV, Diles Irae, sobre el amor hacia los más pobres. Recuerdo que este documento es un poco un documento a cuatro manos porque lo había iniciado su estudio el Papa Francisco y después el Papa León lo ha retomado. Viene también en continuidad de aquel otro escrito del Papa Francisco, la encíclica Diles Irae, sobre la devoción al corazón de Jesús, completando pues esa dimensión central que tienen los pobres y el cuidado de ellos en la vida de la Iglesia. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a el capítulo quinto y al último capítulo de esta exhortación. Lleva por título Un desafío permanente y en él, un poquito el Papa pone en práctica o la dimensión práctica de todo lo que ha venido expresando en los capítulos anteriores. Si recordáis, iniciábamos haciendo una síntesis de cómo la presencia de los pobres está en la Sagrada Escritura y Dios ha mostrado una verdadera situación de privilegio para con los más pobres. Siempre ha elegido a los más pobres. Y el mismo Jesús en su vida tuvo una opción preferencial por los más pobres, opción que la Iglesia desde los primeros siglos ha continuado y también a lo largo de su historia, siempre consciente, siempre con esa tarea de reflejar el Evangelio a aquellos que son sus destinatarios más privilegiados, que son los pobres. El capítulo quinto del que hablaremos hoy, sintetiza y aterriza, toda esta historia que se ha recorrido durante la exhortación apostólica. Hay un texto de la Sagrada Escritura que ilumina esta reflexión, que es el texto de la parábola del buen samaritano en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Me parece oportuno que en este primer momento de nuestro programa la tomemos como referencia, la escuchemos para que sea el trasfondo que guíe y que acompañe nuestra reflexión de hoy. Escuchamos esta parábola de el buen samaritano en el Evangelio de San Lucas. La empezamos a leer en el versículo 25. Se levantó un legista y le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que después de despojarle y de darle una paliza se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él.
Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posador diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Quiero vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme, mancharme entera y reír y llorar, abrir nuevos caminos y soñar. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad. Con el latido de las olas, respirar tu belleza y disfrutar. Ser como un niño, despierto mientras duermen, sin resguardarme y vivir. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad. Vivir mi vida con los pies descalzos, mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez. Descanso, sufrimiento y felicidad. Es caos y armonía, es sobrecogedora, es perfecta. Es todo belleza. Loca por vivir, por ver, descubrir, por buscar, por maravillarme, por amar, por arder y abrirme a mi verdad. Vivir mi vida con los pies descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez. Bien, pues seguimos en este programa Caminar en el Amor y entramos ya en materia en este capítulo 5 que, como decíamos, lleva
ese trasfondo del Evangelio del buen samaritano. En el número 103, que es donde comienza precisamente el documento, el Papa dice que después de haber escuchado, de haber mencionado un poco y de haber reflexionado sobre esa atención eclesial a los pobres, que es característico y que es un modo ininterrumpido en la Iglesia durante todos los siglos, el Papa ahora desea volver a invitar con urgencia a todos los cristianos, a todos los creyentes, a sumergirse en este río de luz y de vida que proviene del reconocimiento de Cristo en el rostro de los más necesitados y de los que sufren. En el fondo está también ese otro trasfondo de que Cristo se ha identificado con los más pobres. Cuando hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Así que la Iglesia, los creyentes, sentimos como algo propio la vida, la carne de los pobres, dice el Papa. El amor a los que son pobres, en cualquier modo en que se manifieste dicha pobreza, es la garantía evangélica de una Iglesia que es fiel al corazón de Dios. Por tanto, para nosotros la caridad no es fruto de que queramos ser buenos, es fruto de que nosotros reconocemos un mandato del Señor y una presencia singular del Señor en los más pobres. Por eso para nosotros, dice el Papa en el número 104, los más pobres no pueden ser simplemente un problema o un problema social. Para nosotros los más pobres, la cuestión de los pobres es una cuestión familiar, es una cuestión de los nuestros. Los pobres forman parte única de la Iglesia y son una prioridad. Recordad aquel episodio en el que Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle al Señor si es él el esperado, ¿no? Juan seguramente estaba dentro de esa expectativa que generaba Jesús, ¿no? Y el Señor contesta: id y responded a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Por eso no podemos reconocer a los pobres como un problema o como algo externo a nosotros, ¿no? Los pobres forman y tienen un lugar privilegiado dentro de la vida de la Iglesia. Y para eso el Papa, como ya adelantábamos en la introducción del programa y hemos escuchado, sitúa el Evangelio del buen samaritano. Recordad que ya el Papa Benedicto XVI, en su primera exhortación encíclica, Deus Caritas es, proponía como modelo de la caridad cristiana al buen samaritano. Y también el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, invitaba a reflexionar sobre esta parábola. En el fondo, ¿qué vemos en esta parábola? Dice el Papa: vemos frente a aquel hombre herido y abandonado en el camino las actitudes de aquellos que pasan, las cuales son distintas. Solo el buen samaritano se ocupa de cuidarlo. Entonces vuelve la pregunta que interpela a cada uno en primera persona: ¿con quién te identificas? Esta pregunta, dice el Papa, estoy leyendo textualmente, es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo, dice el Papa, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos todavía, en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Está tomando palabras el Papa León del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Pero en el fondo es verdad, ¿no? Esta cuestión que nos hace el Papa de con quién nos identificamos es muy importante, ¿no? Porque a veces podemos reducir la parábola del buen samaritano solamente a pensar, bueno, pues hay dos que pasaron de largo, ¿no? ¿Pero por qué pasan de largo? Claro, es que tocar un medio muerto supone contraer la impureza para un israelita y más para un levita que tiene que ofrecer
el culto en el templo, ¿no? Que un poco le inhabilita para su función, ¿no? En el fondo es un rechazo del mal, del pecado, de la impureza, ¿no? Ah, claro, pero para nosotros el modelo de cómo es auténticamente Dios es Jesucristo. Y Jesucristo no ha tenido a menos embarrarse, Jesucristo no ha tenido a menos humillarse y contraer en algunos, nuestra condición humana, ¿no? Y cargar con nuestro pecado, cargar con nuestra impureza, ¿no? Por eso el modelo es Jesucristo. Y por eso el verdadero buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo, que se ha acercado a todo hombre, ha cargado con su pobreza, la ha, por así decirlo, asumido y la ha redimido. Sigo leyendo al Papa León en el número 106 de la exhortación. Nos hace mucho bien descubrir aquella escena del buen samaritano que se repite también hoy. Recordemos esta situación en nuestros días. Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie o en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver los políticos y quizás hasta una basura que ensucia el espacio público. O en cambio, puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer a él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Eso es ser cristianos. ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano? ¿Qué hizo el buen samaritano? O lo que es lo mismo, ¿qué haría Jesús? Porque esa debe ser la pregunta que está de trasfondo en nuestra vida, ¿no? ¿Qué haría Jesús ante esta situación que menciona el Papa y ante tantas situaciones con las que nosotros también nos encontramos cada día en nuestra vida? Es verdad, tenemos que reconocer que los pobres muchas veces son molestos, que su presencia nos inquieta, que en el fondo nos sigue recordando muchas veces que somos egoístas. Es verdad que todavía no hemos asumido la compasión, el padecer como algo propio, ¿no? Esta pregunta, sigue el Papa, se vuelve urgente para nosotros y nos ayuda a darnos cuenta de una grave falta que existe en nuestras sociedades y en nuestras comunidades cristianas, que hay todavía mucha indiferencia ante los demás. Sí, seguimos siendo muy indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Todavía sigue estando presente en nosotros no me voy a complicar la vida, ¿no? En el fondo, nosotros también somos como aquellos dos que, contemplando a aquel hombre caído en el camino que baja de Jerusalén a Jericó, dieron una vuelta y continuaron con su vida. Nosotros tenemos que descubrir que es verdad que el sufrimiento nos molesta, pero que tenemos que comprometernos. Que es verdad que nos damos cuenta de que esta sociedad en la que vivimos es una sociedad enferma, pero que necesita de buenos samaritanos, que necesita de esa actitud del Señor. Es una persona que está al borde o en medio del camino que necesita de mi ayuda. Y dice el Papa, continuará así en el número 108, recordándonos cómo esto es un desafío ineludible para la Iglesia de hoy. Si queremos ser la Iglesia de Jesucristo, tenemos que aceptar este encuentro con el más pobre como un encuentro y una oportunidad
para vivir de una manera única el Evangelio. El Papa continuará recordando aquello que ya decía el Papa Francisco con tanta frecuencia, ¿no? Que los pobres nos evangelizan. ¿Por qué? Porque nos recuerdan en su vulnerabilidad, nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia debilidad, ¿no? Cuando vemos un anciano, descubrimos cómo nuestra vida es débil y que no podemos vivir escondidos detrás del bienestar o de la apariencia. Los pobres nos hacen recordar que la vida está llena de dificultades. Por eso necesitamos volver a poner nuestra mirada en los pobres, en primer lugar para ser agradecidos y para ser humildes, para no vivir desde esa soberbia, sino reconocer que somos unos afortunados y unos privilegiados. Y que los que encontramos en nuestro camino, esos pobres, no son nuestros, son de Jesucristo. Y Jesucristo, que los quiere tanto, nos ha puesto a ti y a mí para que colaboremos con Él y los cuidemos. Por eso siempre la fe cristiana lleva un compromiso con los más pobres. La fe cristiana nos lleva siempre a estar pendiente de los más débiles. En el fondo, esta cuestión y esta vivencia de la ayuda a los pobres es algo esencial de nuestra fe. De nuevo vuelve a brillar aquí aquello que decía el Papa San Juan Pablo II en la Iglesia, de la opción preferencial por los más pobres. El amor hacia ellos, así decía el Papa San Juan Pablo II, es determinante y pertenece a nuestra constante tradición. La impulsa a dirigirse al mundo en el cual, no obstante el progreso técnico y económico, la pobreza amenaza con alcanzar formas gigantescas. En el fondo, la cuestión de la pobreza nos sigue recordando que todavía hay mucho egoísmo en las estructuras y en los planes de los poderosos del mundo. Y que la Iglesia tiene una misión muy particular en el cuidado de los más pobres, que son la carne de Cristo. Cuando reconozcamos en los más pobres al mismo Cristo, entonces estamos descubriendo el don de la fe. De nuevo vuelvo a traer aquí esa anécdota que ya conté, creo que en algún otro programa, de la Madre Teresa de Calcuta. Aquel periodista: eso que hace usted, madre, no lo haría por todo el dinero del mundo. Yo tampoco. El motivo no es el dinero. El motivo no es una satisfacción personal. El motivo es la urgencia, los sentimientos del mismo Cristo Jesús que están en nosotros y que nos impulsan a dar la vida en favor de los más pobres y de los más débiles, como lo ha hecho el mismo Señor. El corazón de la Iglesia, continuará reflexionando el Papa, es de un modo particular, esencialmente solidario con aquellos que son excluidos. Los pobres están en el centro de la Iglesia, de su misión, porque desde la fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. La Iglesia no puede desentenderse de los pobres, porque el mismo Cristo se hizo pobre, el mismo Cristo es pobre. En el número 112, el Papa recuerda cómo en algunos movimientos o grupos cristianos a veces desaparece este compromiso para con los más pobres y para el bien común de la sociedad. Dice: cuando una comunidad eclesial pretenda sustituir tranquilamente, sin ocuparse creativamente y cooperar con los más pobres, estará en el riesgo de su disolución. Es decir, cualquier realidad de la Iglesia que no se sienta comprometida, que no nos invite a salir al encuentro de los más pobres, es una
realidad, dice el Papa, que terminará sumida en la mundanidad espiritual. Es que en el fondo esa preocupación, esa cercanía hacia los más pobres, es el reflejo de que el corazón de Cristo ama en nosotros. Es que no podemos desentendernos. Es que es el mismo Cristo el que nos dice: cuanto hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Pero cuando te vimos hambriento, cuando te vimos sediento, en la cárcel, o desnudo, o enfermo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y no estamos hablando solo de asistencia y del necesario compromiso por la justicia, dice el Papa. Deben darse cuenta los creyentes de que también hay que comprometerse con la atención espiritual de los más pobres. Y esto fue algo que el Papa Francisco ya mencionó en su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, cómo hay que atender también espiritualmente a los pobres. Porque a veces nos hacemos profesionales de la ayuda a los pobres, pero nos olvidamos de que a ellos también hay que anunciarle el Evangelio. Ese es el signo de que la salvación está ya en medio de su pueblo. No, los pobres son evangelizados. Nosotros tenemos que acompañar también religiosamente a los más pobres. Tenemos que ayudarlos en su desarrollo como cristianos. Tenemos que ayudarles a alcanzar la salvación humana, pero también la salvación espiritual. Tenemos que ayudarles a que vivan con dignidad en este mundo, pero también tenemos que salvar sus almas para el cielo. Qué importante es esto, ¿no? El cuidado del otro, del que experimenta la vulnerabilidad y la debilidad, tiene que ser un cuidado integral. Y en esto me viene a la memoria pues aquella frase de la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Santa Teresa de Jesús Jornet y Bars, que decía cuidar los cuerpos para salvar las almas. Decía a las hermanitas, ¿no? Decía, tenemos que atender y cuidar a estos ancianos en su salud física para que también puedan alcanzar la salud espiritual. Bien, queridos oyentes, hacemos una pausa para escuchar una canción y de nuevo continuamos con nuestra reflexión. Tú sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas con tus manos. Cuentas el número de estrellas, a cada una llamas por su nombre. Reconstruyes cada vida arruinada y no se escapa nada de tu mirada.
vidas con tus manos. Continuamos, queridos oyentes de Radio María, con este programa Caminar en el Amor, Fundamentos de Moral Católica, en el que estamos estudiando, haciendo una lectura comentada de la última exhortación del Papa León XIV, Dilesi te amé. Y estamos ya en el último capítulo donde estábamos, si recordáis, analizando cómo el compromiso con los más pobres es algo indispensable de nuestra fe cristiana, cómo ese compromiso pues tiene su modelo en Cristo, el buen samaritano. Hemos leído la parábola del buen samaritano y hemos reflexionado sobre esta realidad, hemos hablado de cómo tenemos que comprometernos y a partir del número 115 el Papa León habla de algo que es muy frecuente en nuestra vida de caridad, que es la limosna, pero que a veces puede tener también un concepto un tanto peyorativo, ¿no? De hecho, muchas veces nosotros decimos, no quiero limosnas de nadie, ¿no? Y sin embargo, la limosna tiene una cierta característica que nos puede ayudar mucho, ¿no? Porque la limosna no es lo que sobra. La limosna es compartir la propia limitación. La limosna, en el fondo, es el compartir la propia pobreza que uno tiene, ¿no? Pero la pobreza no es, la limosna no es hacer eso, pues voy a ayudar, no, es, pues yo también soy pobre, reconozco mi pobreza, reconozco mi debilidad, pero soy capaz de compartir desde esa pobreza. Yo siempre recuerdo con mucho agradecimiento y también como una gran sorpresa y como una gran lección de vida, un pobre que también aparecía en la parroquia para hacer su aportación para los más pobres. Pero si tú eres de los pobres, no, pero yo también quiero colaborar con los más pobres, ¿no? La limosna, en el fondo, no goza de buena fama, incluso entre nosotros, los creyentes, ¿no? Pero hay que fomentarla. ¿Por qué? Porque en el fondo es ese deseo de preocuparnos por los más desfavorecidos, asumiendo también nuestra propia debilidad, ¿no? No es que nosotros seamos ricos y por eso damos, ¿no? No, sabemos prescindir de lo que necesitamos también nosotros para compartirlo con los otros, ¿no? Y pues una limosna que hoy necesitamos es la de ayudar de una manera particular a todas aquellas personas que no tienen trabajo. Que este es un gran mal de nuestro tiempo, ¿no? Porque a veces pensamos que la falta de trabajo es simplemente la falta de un medio para poder sobrevivir, ¿no? Económico, ¿no? No, el trabajo va mucho más allá, ¿no? En el fondo, el trabajo es aquel instrumento a través del cual el hombre participa de la obra creadora de Dios y puede desarrollarse como persona, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando nosotros entendemos nuestro compromiso en la búsqueda de que alguien encuentre trabajo, y por eso es tan importante a veces esas bolsas de trabajo que existen en nuestras caritas parroquiales, ¿no? Lo que estamos es fomentando que esa persona se pueda desarrollar y que se pueda sentir útil también en la sociedad, ¿no? Por eso la limosna, en este sentido, en cuanto ayuda a la búsqueda de trabajo, ¿no? Pues se abre como un cauce necesario pues para el contacto, para el encuentro y para la identificación con la situación de los demás. Por otro lado, la limosna tampoco intenta suplir la responsabilidad de nuestros gobernantes, ¿no? De aquellos que trabajan desde las distintas instituciones, ¿no? Ellos tienen que seguir cooperando y tienen que sentirse muy comprometidos con esta causa, ¿no? Pero no quiere decir que nuestra limosna vaya en contra de ese trabajo, ¿no? Todo lo contrario, es un signo de cooperación con nuestros hermanos más débiles, ¿no? Entonces, en el fondo,
la limosna es la oportunidad que nosotros tenemos para acercarnos a los más pobres y expresarle nuestra compasión, no una compasión lastimera, sino el de yo estoy contigo. Es importante que tú existes, ¿no? Yo creo que en este fondo la limosna también bien entendida nos ayuda a manifestarle a las personas que por encima de esa circunstancia o de ese momento que pueden estar viviendo son importantes y que tienen una dignidad que a lo mejor se ve un poco ensombrecida por la situación que le toca venir, ¿no? En el fondo, la limosna también nos ayuda a situarnos frente a frente. Por eso qué bueno sería a veces que cuando damos limosna seamos conscientes de la damos para esto, ¿no? No despreocuparnos, ¿no? Oye, pues saber también de lo que se hace, ¿no? Porque a veces podemos caer en esa limosna un poco de que va más buscando lavar nuestra conciencia que paliar el mal del otro, ¿no? Es muy fácil, yo lo digo lo predico con mucha frecuencia, ¿no? Ser solidarios con los que están fuera y lejos de nuestro entorno, ¿no? Lo difícil es comprometerse con los pobres que están a nuestro lado, ¿no? Porque esos sí molestan, porque esos hay que acompañarlos, porque a esos pues huelen mal, porque esos nos hacen sufrir, ¿no? Entonces a veces la limosna también nos tiene que llevar a mirar a los ojos con compasión a aquel que está a nuestro lado, ¿no? En nuestro mismo edificio, con las pobrezas que pueda existir, ¿no? En el fondo, a veces utilizamos esto de la limosna un poco para lavar la conciencia, ¿no? Y no es esa la clave de nuestra vida. Es más, el Papa seguirá reflexionando sobre esta realidad de la limosna y utilizará una expresión de San Gregorio Nacianceno de San Juan Crisóstomo, que decía que la limosna es el ala de la oración. Si no le des alas a la oración, no volará. En el fondo la limosna nos hace aterrizar nuestra oración, nos hace también extenderla, ¿no? Y es decir, hacer vida nuestra oración, que en el fondo es algo que tenemos que llevar adelante, ¿no? Por tanto, la limosna nos ayuda a cada uno de nosotros a crecer, ¿no? Por tanto, una limosna que tiene que centrarse, y así hago un poco de síntesis porque puede que me haya dado vueltas sobre distintos temas, tiene que centrarse en mirar al otro, en ayudarle a encontrar su dignidad, en ayudarle también a sentirse valorado y querido por sí mismo. Por eso, la limosna en definitiva nos ayuda, dice el Papa ya en el número 119, a alimentar el amor y las convicciones más profundas, a cuidar los gestos, a salir del mundo de las ideas y de las discusiones al mundo de la concreción, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de los pobres hablamos un poco de manera idealista, ¿no? Esto nos aterriza. Esto nos hace ser concretos. Pues ahí está, ¿no? Mi compromiso. Ahí está, en este aspecto, ¿no? Qué bueno sería ahora que vamos a empezar la Cuaresma dentro de una semana, y que es un elemento muy importante de una de esas armas que nos propone la Iglesia, ¿no? Tradicionalmente, el ayuno, la oración y la limosna. Pues que estemos este año, a la luz de este texto del Papa León, pues la vivamos con una responsabilidad, ¿no? Está en beneficio de descubrir al otro y potenciarlo. Potenciar su dignidad, que se sienta querido, que se sienta amado, ¿no? La limosna, dice el Papa en el número 120, y ya va terminando yo, que es... perdonen que me he perdido. Es el amor cristiano que supera cualquier barrera. Que se vuelve profecía. Es el modo en el que se entiende la vida. Es el modo de vivir la vida. Por eso la limosna es la expresión de nuestro amor. Y me gusta muchísimo, tengo que decirlo, el número 121 de esta exhortación apostólica, que es el último número, el final, ¿no? En el fondo el Papa dice, en este compromiso para con los más pobres, dice,
ya sea a través del trabajo que realizan o de su compromiso por cambiar las estructuras sociales o injustas, o por medio de gestos sencillos de ayuda muy cercanos y personales, será posible para aquel pobre sentir las palabras de Jesús para con él. Yo te he amado. Qué hermoso, ¿no? Entender que en nuestra vida, en cuanto se da a los demás, se hace sal y luz que decía el Evangelio de este domingo pasado, y le recuerda a todo hombre que el Señor le ha amado. No importa, sea mucho, sea poco, lo importante, lo verdaderamente importante, es que a través de la acción caritativa, toda persona se descubra amado de Dios. Esta es la evangelización, en definitiva, ¿no? Dios te ama, Cristo ha venido por ti. El síntesis del querigma, ¿no? Dios te ama. No importa la situación, hay un camino de esperanza. Y nosotros en la vivencia de este amor para con los más pobres, concretado de una manera muy sencilla en nuestra limosna, podemos decirle al otro, eres importante, Dios te ama. Y yo soy medio o cauce para que ese amor del Señor se desarrolle o llegue a ti. Qué hermoso, ¿no? Que nuestra vida sea decir, en nombre de Jesús, yo te he amado. Que todos conozcan el amor de Jesús a través de nuestra vida. Y de una manera muy particular, los más sencillos, los más pobres, los más vulnerables de este mundo. Pues así concluimos esta lectura comentada de esta exhortación apostólica del Papa León XIV. Hacemos una última pausa y ya nos disponemos para despedirnos. Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir, y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más. Apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os dejo mi vida entera en este vino y este pan que soy yo mismo, que me parto y que me doy. Mi deseo es que os améis de corazón. Yo también os quiero ver, amando hasta el extremo, dejándoos la piel, entregando las entrañas, como lo hace una mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo,
sin nada que reprochar y sin nada que pedir y con tanto para dar. Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad que se llena de personas y rostros que acariciar, que me impulsa desde dentro a comprometerme más. Todos caben en tu corazón. Quiero seguirte, Señor, amando hasta el extremo, dejándome la piel, entregando las entrañas, mis entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarlos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar y sin nada que pedir, y con tanto para dar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Bien, queridos oyentes, pues hemos llegado al final de este programa, Caminar en el Amor, Fundamentos de Moral Católica, y también concluimos hoy esa serie de programas que hemos dedicado concretamente desde el mes de noviembre hasta hoy, hasta este mes de febrero, a una lectura comentada de la exhortación apostólica Diles Irae del Papa León XIV, donde se nos invitaba, pues a entrar en ese cauce de vida que es el trato y el cuidado de los más pobres con esmero por parte de la Iglesia, continuando la obra del Señor, y sentirnos nosotros pues de una manera muy singular llamados a cooperar con esta labor de la Iglesia, en el fondo recordando que somos nosotros mismos pobres, necesitados de Dios, que como los pobres también extendemos nuestra mano para que el Señor nos bendiga con su riqueza, y nosotros al compartirla somos testigos de esa misericordia y de ese amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa si lo buscáis en los podcasts de Radio María, buscando pues dentro de la programación de Radio María, en los podcasts, el programa Caminar en el Amor. Si bien no sois muy duchos y nos manejáis pues en las tecnologías, pues podéis hacerlo también haciendo vuestra petición a través del teléfono de atención al oyente de Radio María, 91 8 22 80 10. Repito, 91 8 22 80 10, para poneros en contacto con nuestro programa, para hacer vuestras consultas, vuestras sugerencias, pues también aquellas cosas en las que podamos mejorar, podéis hacerlo a través del correo electrónico caminar@radiomaria.es, caminar@radiomaria.es. Y así, pues despedimos nuestro programa de este martes 10 de febrero del año 2026, invitándoles a que sigan escuchando pues la programación de Radio María, e invitándoles a encontrarnos de nuevo pues el día 10 de marzo, Dios mediante, a las 12 de la noche. También el martes 10 de marzo, al iniciarse ese día. Bien, como siempre concluimos nuestro programa pues invocando a la Virgen Santísima, Madre de los pobres, ella que también fue pobre y humilde en Nazaret, pero que con su pobreza supo enriquecer a todo el mundo, también a cada uno de nosotros, porque se sintió amada de Dios, también se sintió llamada a extender el amor de Dios con su propia vida en el mundo. Ella, alumbrando a Jesucristo, dándonos a Cristo nuestra esperanza, pues nos dijo que Dios nos ha amado.
terminamos rezando el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga y les acompañe. Buenas noches. Han escuchado en Radio María Caminar en el Amor, Fundamentos de la Moral Católica, con el Padre Óscar Martínez.